7 días del 27 de octubre, bueno, ¿cuál es la evaluación que se hace de la campaña a esta altura que parece no haber contagiado un poco al común denominador de la gente? ¿Cómo se ve desde la interna de la campaña? A ver, primero, obviamente en los círculos partidarios hay un contagio, una militancia importante. A nivel de la gente común y corriente que está más alejada de la política, es más que no tiene identificación con un partido, que cada vez vota en función de lo que le parece, un programa, un candidato, si está preparado el candidato, si tiene un buen programa, si tiene credibilidad para pedir el voto. Todavía no está en frecuencia electoral. Esa es la impresión que yo tengo. Yo tengo una explicación para eso, porque viví la campaña del 2019, a 37 días de la elección, había mucha más movilización, más efervescencia, más balconeras en las casas, más stickers en los autos, más calcomanías en los autos. Y hoy no la hay tanto. ¿Por qué? Porque había mucho más clima electoral, porque el cambio genera efervescencia, genera movilización, genera clima, genera expectativa. Hoy yo creo que la mayoría de los uruguayos, entre continuidad y cambio, están para continuar el rumbo de este gobierno. No estoy hablando de los vinculados al Partido Nacional o de la coalición, estoy hablando de mucha gente en el medio que no tiene definición clara, o que está más lejos de la política, o que no nos votó y que ahora nos vio gestionar. Yo creo que la continuidad no es una cosa que se exhibe, la continuidad no es una cosa que se pone una calcomanía por la continuidad, ni una balconera, es simplemente una decisión personal que mucha gente llamaba por una balconera para el día de la elección iba a votar y te va a dar la confianza en el sobre de votación. ¿Hay una valoración positiva con respecto a esa especie de apatía por parte de la gente? Es que yo creo que parte de la no manifestación tiene que ver con parte de una conformidad en un balance. Hay cosas para corregir siempre, para mejorar otras, pero hay un balance. Yo creo que son más los que están conformes y quieren continuar el rumbo que los que quieren volver al pasado del Frente Amplio. A nivel de sondeo de opinión pública, las encuestas no parecen tener grandes cambios significativos de un mes a otro. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde ese punto de vista? Las encuestas todas más o menos van en la misma tendencia, que es que la coalición empieza a crecer, sigue creciendo y el Frente Amplio estancado o bajando. Yo estoy convencido que en octubre la coalición va a tener mayoría parlamentaria y estoy convencido que en noviembre vamos a disputar con el Frente Amplio y llaman Borsi dos modelos de país y vamos a disputar algo más, que es el futuro o el pasado. Yo quiero ser el presidente del futuro, de las certezas y de la garantía. Empiezan a aparecer propuestas más concretas ahora por parte de los distintos candidatos. Había cuenta que hasta ahora el mayor tiempo de la campaña parece deambular por temas de contestaciones, respuestas, comentarios, valoraciones más de índole, en todo caso, críticas hasta personales en algunos casos. Yo trataba de no meterme en la crítica personal, ni en una campaña de calificación. He tratado de hacer propuestas, más toda la semana estamos lanzando una propuesta diferente, además del programa de gobierno que tenía las internas y que además tengo ahora del Partido Nacional ratificado por la Convención. Yo creo que hasta ahora el Frente Amplio le faltaba ideas y propuestas, tenían bases programáticas que las iban anunciando y el otro día anunciaron algunas líneas programáticas, dijeron que en algunos días eventualmente estarán lanzando un programa de gobierno. Vamos a 37 días de la elección, yo creo que la gente merece conocer las propuestas, merece tener los programas de gobierno, más allá que lo lean o lean la parte que les interesa, para poder comparar, para poder elegir, para poder comparar quién tiene obviamente las mejores propuestas, quién es el candidato que las puede llevar adelante, liderar un proceso en calma y en tormenta, quién está preparado para eso, quién tiene un equipo único, un solo rumbo, que está preparado y probado, y sobre todo quién tiene credibilidad. La credibilidad es un intangible que la gente lo valora, ¿no? Yo fui muy crítico con algunos aspectos de cómo se posicionó el Frente Amplio en estos 4 años y medio, en los momentos más difíciles del país, que estuvo siempre al lado del frente,
no haciendo propuestas y tirando piedras, sobre todo en momentos muy difíciles. La pandemia es uno de ellos, y después en la sequía del invierno, sobre todo en la zona metropolitana, cuando tuvimos que salir a hacer obras para que nadie se quedara sin agua apta para consumo humano. Siempre estuvieron del lado del frente, sin propuestas, tirando piedras. Nosotros, con errores y con aciertos, siempre tratamos de estar en el mismo lugar, dando la cara, haciéndonos cargo, dando soluciones y sobre todo dando certezas y cuidando a la gente. Me parece que eso nos pueden decir, pueden coincidir o no pueden coincidir, pero nadie nos puede decir que no estuvimos en otro lugar que no es el de cuidar a la gente. Usted ha señalado la necesidad de una continuidad en la gestión. Sin embargo, desde la interna de la propia coalición de gobierno, otros partidos han marcado algunas diferencias en cuanto al enfoque y la necesidad de hacer cambios en determinados rubros, en determinadas políticas. Por ejemplo, cambios en seguridad, donde el Partido Colorado ha sido muy crítico y de alguna manera ha pedido la volada para gestionar seguridad. Desde Cabildo Abierto hay críticas también. El tema económico empieza a subyacer. Pobreza infantil parece estar en el debate de la campaña. Más allá de la continuidad de la gestión, ¿cuáles son los cambios que a su criterio debería implementarse en caso de volver a ser gobierno? Es que los dos temas que me planteaste tenemos no diferencia sino coincidencia. Podemos tener grados después, pero que la seguridad pública es una prioridad es para toda la coalición. Es más, este gobierno le va a dejar al siguiente por primera vez del 84 menos delitos de los que recibió. ¿Estamos conformes? No, pero que hay que seguir trabajando. Todos coincidimos que para darle seguridad a la gente, que la prioridad absoluta, tiene que haber represión, sin prejuicios ideológicos. Y ahí nos diferenciamos con el frente, que no habla de represión, pues tiene una visión romántica de la delincuencia. Para nosotros la víctima no es el delincuente, es la sociedad. Pero no hay que trabajar solo en represión, hay que trabajar en rehabilitación y reinserción. Pobreza infantil es una prioridad que está en nuestro programa de gobierno. Es más, hay un plan familia de 200 millones de dólares que vamos a estar invirtiendo fundamentalmente en primera infancia. No podemos ser, como queremos, el país más desarrollado de América Latina si tenemos todavía niveles de pobreza infantil. Yo creo que hay que generar una política nacional para bajar el tema de la pobreza infantil, sin duda. Álvaro, ¿por dónde pasan las principales acciones en seguridad justamente en caso de llegar a la presidencia? Primero, allanamiento nocturno. Estamos a favor del plebiscito de allanamiento nocturno. Es un instrumento más para la policía y para la fiscalía. Segundo, la ampliación de la Guardia Republicana con 1.200 efectivos más. Es más, con bases descentralizadas en más departamentos del interior, por lo menos 6, y también más descentralizado en Montevideo, una zona más compleja. Tercero, trabajar dualmente en represión, más represión, es parte de lo que estoy diciendo, más rehabilitación y reinserción, un programa de oportunidades donde de los 28 o 29 que salen por día, tener la posibilidad de capacitarlos con el INEFOP, con la UTU, y generar pasantías en empresas donde el Estado subsidie parte del salario. En realidad un programa piloto hoy que fue muy exitoso, donde hay solo un 3% de deserción. Si eso no estuviera, si el Estado no está cerca ahí, realmente salen muy vulnerables y muchas veces terminan reincidiendo y volviendo al circuito delictual. Trabajar con videocámaras de vigilancia en todo el país, donde vamos a incorporar inteligencia artificial. El tema del grupo antimafia, nosotros hablamos mucho del grupo antimafia parecido al italiano, algún país de América Latina lo adoptó, es ir directamente contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, donde vamos a coordinar varios organismos con la Secretaría de Inteligencia del Estado para intercambiar información y poder ir directamente al patrimonio. ¿Qué rol cumpliría el ejército en este próximo Y periodo? bueno, en las fronteras tiene una función donde nosotros le vamos a dar más competencia y ampliar la faja. Una función casi policial en coordinación con la policía en todo el blindaje en la frontera. Con respecto a los índices de inseguridad o al tipo de las características de los delitos que estamos viendo con mucho mayor violencia, en donde claramente están vinculados al tráfico de drogas, al narcotráfico, se alzan más voces con respecto a la necesidad de efectivamente blindar al país a nivel de frontera para evitar el ingreso de drogas. Y también otro punto que usted recién lo mencionó,
empezar a atacar la economía del narcotráfico a través del lavado de activos, el control del lavado de activos. Nosotros ¿Qué medidas ahora votamos una ley de enriquecimiento ilícito. Mi idea es en el grupo antimafia incorporar a la SENACLAF, la Secretaría de Lavado de Activos, y la Dirección de Inteligencia Financiera del Banco Central, fusionarla para trabajar en ese tema. En el blindaje de la frontera recién hablé, ¿no? Poner a la Fuerza Armada en competencias policiales en el blindaje de la frontera. La compra de los aviones Super Tucano no es para invadir a nadie, los aviones de combate, es para trabajar en el control del espacio aéreo. Los 8 aeropuertos internacionales nos van a permitir radarizar el Uruguay para tener un control aéreo detectable de primera mano y en forma rápida. Hace 17 años que no se compra un escáner en el puerto. Bueno, ahora los primeros días de octubre se van a inaugurar 3 escáneres nuevos de última generación, 2 fijos y 1 móvil, que tienen que ver también para evitar el narcotráfico. Las dobles patrullas oceánicas tienen que ver tampoco para invadir a nadie, y es para controlar el acceso por vía fluvial del narcotráfico. Así que el combate va a ser por varias vías, pero frontal al narcotráfico. Hubo una gran transformación importante desde el punto de vista de la infraestructura vial durante este periodo, me refiero a rutas y caminos. En ese sentido, ¿cómo se debe continuar? Siguiendo con la prioridad de que las obras se hacían antes en la zona metropolitana y ahora la estamos haciendo en el interior, incluso haciendo cosas que hacía 50 años que no se hacían. Te nombro el Hospital del Cerro, ¿no? Nace, pero te nombro Ruta 6, que hace poco lo inauguramos, o el puente de Sarandí de G, que muchas veces llegamos a Sarandí de G acá en Durazno, el doble vía Ruta 5, empiezo a nombrar las rutas y la verdad que rutas transversales y rutas verticales, y además yo creo que para adelante vamos a 3 características de mayor infraestructura. Mayor conectividad ferroviaria. Nosotros vamos a terminar una vía que está empezando en la nada y termina en la nada, que tiene que ver con la conexión al ferrocarril central Ruta 5 a nivel de Chamberlain, pasando Paso de los Toros, y se va, o se debería ir, termina ahí en Arqueguay, se debería ir a Salto Grande, y de ahí cruzar a la Argentina para conectarse con el sistema Belgrano de trenes argentino para la carga del litoral argentino y paraguayo. El otro ramal viene de Rivera al puerto y el otro ramal de Río Branco al puerto. Ahí tenés 13. Lo segundo, lo que tiene que ver con la conectividad o el transporte eléctrico, que son los que se viene. Y después el tema de hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde, que es la nueva revolución energética en el mundo, y Uruguay ya empezó a producir. Ya empezó a generar los procesos de producción. El próximo periodo de gobierno va a necesitar de grandes abordajes en grandes temas, algunos recién los mencionábamos. Estamos en campaña y en campaña se exacerban un poquito los conceptos, los ánimos. Hay posibilidades de consensuar grandes líneas políticas de Estado, teniendo en cuenta que desde el actual gobierno se dice que recibieron un país en caos. La oposición dice que está a la deriva hoy en día. ¿Cómo se hace para conciliar en el día después? Mira, a ver, me la dejaste picando, pero es muy gracioso cuando te dicen el país está a la deriva y después van, como fue una actividad en Buenos Aires, y dicen que en la realidad los lineamientos económicos, macroeconómicos de Uruguay son los acertados y van a ser la línea económica del actual gobierno. Cuando hace 2 años criticaban la regla fiscal y decían que era inconveniente, que es una regla fiscal donde controla el gasto en función de los ingresos y del crecimiento, y la cuestionaron en la LUC, juntaron firmas para derogarla, y hoy dicen que es un buen instrumento que habría que fortalecerlo. La verdad es que hay que ponerse de acuerdo. Yo en eso es más para psicólogos que para politólogos eso. Con respecto a lo otro, política de Estado, en algunos temas que exceden los periodos de gobierno, no tengo duda. Yo creo que tenemos que ir a un segundo acuerdo multipartidario en materia de energía, sobre todo lo que es el combustible no fósil, o sea, el combustible sustentable, lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, hidrógeno verde. Yo estoy planteando un acuerdo multipartidario, por ejemplo, en energía, para el 2050. De aquí al 2050, porque son inversiones que llevan mucho tiempo. Me parece que el tema de pobreza infantil es otro tema donde tenemos necesariamente que poner un acuerdo. ¿En seguridad también? Ojalá. Lo que pasa que es difícil poner un acuerdo cuando la represión
no es una palabra que figure en ninguna de las bases programáticas del Frente Amplio. No hay seguridad pública sin represión. Y me preocupa que sí figure otra palabra que yo no la comparto, que es difícil de pronunciar pero fácil de entender, que es la desprisionalización. Yo no comparto abrir de vuelta la puerta de las cárceles para que salgan presos. Gracias.